Cuéntame una historia. Cuéntame una historia. Abuela, cuéntame una historia. Cuéntame una historia con Mariano Velasco y Pedro Atienza. Cuéntame historia. En este episodio vamos a hablar del periodo comprendido entre 1936 y 1943 en España, especialmente en la zona de La Mancha, y contaremos la historia tal cual fue. Conoceremos la realidad de muchas personas y sus vivencias, cómo se adaptaron y cómo sobrevivieron. Esta historia es un reflejo, pues, de lo que aconteció realmente con personajes reales, una visión objetiva de la guerra civil no apta, desde luego, para almas intolerantes. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, Azaña volvería a ocupar la dirección del gobierno. Sin embargo, este gobierno, de carácter moderado, no representaba ni a la derecha ni a la izquierda victoriosa. La situación social continuaba muy crispada y la descomposición del sistema político iba en aumento. Tras las elecciones generales del 36, en Alcázar de San Juan, el día 8 de marzo se creó una gestora compuesta por miembros de los partidos y agrupaciones de la coalición izquierdista, sustituyendo al Ayuntamiento Constitucional. Los dirigentes de esta gestora tomaron decisiones anticlericales, incluso propusieron cambiar el nombre de la ciudad. En efecto, Pedro, el carácter anticlerical de la nueva gestora municipal del Frente Popular se manifestó desde el primer momento y se tomaron medidas que llegaron hasta el hecho de proponer cambiar el nombre de la ciudad, que pasaría a denominarse Alcázar de Cervantes, y eso por el solo hecho de eliminar la connotación religiosa de San Juan. Otras medidas, como prohibir toda manifestación pública de carácter religioso, incluso los cortejos fúnebres católicos, o que tocaran las campanas para llamar a los oficios religiosos, fueron la secuencia posterior. Se llegó hasta el absurdo extremo de eliminar el adiós como forma de saludo. Por un lado, los partidos políticos de derechas también gestionaban la crispación a su manera y durante los primeros días de julio de 1936, la sección local de Falange en Ciudad Real vivió sumida en una especie de intensa agitación. Desde Madrid había sido enviado un íntimo de José Antonio Primo de Rivera, Fernando Aguinaco Blanco, con la misión de hacer proselitismo y adoctrinar a la nueva savia falangista que pudiera surgir. Y por otra parte, los ciudadanos de izquierdas crearon en muchos pueblos manchegos una fuerza de hombres armados que se autodenominaron como milicianos al servicio del Frente Popular. Mariano, ¿qué circunstancias llevaron a la población civil a convertirse en milicianos? Tras conocerse la sublevación del ejército del protectorado, los partidos y sindicatos integrados en el Frente Popular pasaron inmediatamente a la acción. Movilizaron y armaron, generalmente con armas de caza, a un importante número de sus miembros que, entre otras acciones, pues se dedicaron a recorrer las calles realizando registros en las casas y locales de las gentes de derecha en busca de armas y municiones. Pero el ejercicio de ese poder revolucionario, paralelo al institucional, cuando no único, porque el poder oficial había desaparecido, dio pie a todo tipo de abusos y barbarie. Se cometieron actuaciones desde el puro revanchismo hasta el hecho de figurar como militante en cualquier partido de derechas o asociación religiosa, pues podía significar una muerte inmediata frente a un paredón. La realidad fue que se persiguió a esas gentes con una hazaña verdaderamente atroz. Intentar restablecer la autoridad del Estado por medio de una dictadura militar
hizo que el 18 de julio de 1936 se produjera el alzamiento del ejército de Marruecos, conmocionando la tranquila vida de los pueblos manchegos. Mariano, dinos, ¿cómo actuaron las fuerzas del orden y los milicianos ante el alzamiento? El gobierno civil, 2 días después de la sublevación, ordenó la concentración de todas las fuerzas de la Guardia Civil en la capital de provincia, en Ciudad Real. De esta forma, todos los pueblos manchegos quedaron con un vacío de poder legal que fue ocupado por las milicias armadas por partidos y sindicatos. Los representantes políticos del Frente Popular exigieron a las autoridades provinciales la entrega de armas, algo a lo que el gobernador se negó. Pero no aceptaron esta negativa, de modo que, armando a sus afiliados como pudieron, salieron a las calles y se constituyeron en un poder revolucionario paralelo al legal. La historia se repitió con muy pocas variantes en todos los pueblos de la provincia, donde se crearon comités de los diversos partidos y sindicatos que constituyeron milicias armadas con la misión de abortar cualquier intento de sublevación. Ese mismo día, en Tomelloso, los partidos y sindicatos integrados en el Frente Popular pasaron inmediatamente a la acción. A últimas horas de la tarde ya habían movilizado y armado a un importante número de sus miembros y patrullaban la ciudad, realizando registros en las casas de las gentes de derechas en busca de armas y municiones, generalmente escopetas de caza. El conflicto entre la Iglesia y el poder político civil venía gestándose desde años atrás, prácticamente desde la instauración del régimen republicano. Todo se debió a una cuestión supersticiosa de los vecinos que desembocó en la exigencia del derribo de una parte de la iglesia parroquial, el denominado pretil, a lo que el cura párroco se opuso, prolongando un pleito con el ayuntamiento que llegó hasta el 18 de julio de 1936. La inquina popular contra la iglesia, en especial contra su cura párroco, eran enormes. No es de extrañar que el párroco Vicente Borrell fuera una de las primeras víctimas del poder revolucionario ilegal constituido tras el vacío de autoridad. A mediados de agosto el cura fue detenido. Se le impuso una multa de 30.000 pesetas que su familia pagó. Le soltaron, pero unas horas después le volvieron a detener. Le apalearon hasta que firmó un documento cediendo todos sus bienes. Luego, cuando intentaban trasladarle, cayó en manos de un pueblo enfurecido que con un ensañamiento brutal acabó con su vida. Un hecho verdaderamente vergonzante que se repetiría en gran parte de las poblaciones manchegas en aquellos meses en los que el poder del Estado fue sustituido por un poder revolucionario que actuó a sus anchas y sin ningún control. En Villarrobledo, las fuerzas de la Guardia Civil concentradas declararon el estado de guerra. Los falangistas se pusieron inmediatamente a las órdenes del jefe de puesto de la Guardia Civil, quien de forma inmediata tomó el ayuntamiento, defendido por los pocos guardias del campo y policía rural que el municipio podía costear. Tras el asalto, depuso oficialmente a los concejales izquierdistas. En efecto, Pedro, así fue. La Guardia Civil concentrada se sumó a la rebelión. Inmediatamente, en Socuéllamos, la población aledaña, se inició un movimiento de concentración de campesinos y obreros con el ánimo de caer sobre Villarrobledo y reducir a los sublevados. La llegada de una columna de milicianos desde Alcázar de San Juan decidió la operación. Cuando la heterogénea fuerza Frente Populista entró en Villarrobledo, lo hicieron realmente sin oposición. Los rebeldes se habían atrincherado en el ayuntamiento. Salió a parlamentar el supuesto alcalde nombrado por los facciosos. Ofreció la rendición pidiendo algunas garantías. Le fusilaron inmediatamente. Los sublevados se rindieron sin disparar un solo tiro. Durante los días siguientes, las fuerzas Frente Populistas formaron una serie de piquetes que recorrieron la población arrestando a todos los supuestos fascistas. Pero la situación terminó descontrolándose. Surgió una oleada incontenible de odio y fanatismo que se llevó por delante a un elevado número de presos mientras los templos ardían. Aquella orgía de sangre solo terminó cuando desde Albacete se envió un destacamento de infantería de marina que puso orden en la población y se hizo cargo de los detenidos que fueron trasladados a la prisión de Ocaña. Al acabar el mes de julio,
Lo que había pretendido ser una repetición del golpe de Primo de Rivera se había convertido en una guerra abierta. El gobierno no había podido impedir la rebelión de la mayor parte de su ejército, y los insurrectos no habían logrado controlar las zonas industriales ni las capitales principales. Lo cierto es que tras la sublevación, el gobierno decidió liberar a la tropa de obedecer a los mandos sublevados. Como consecuencia, muchos militares abandonaron sus puestos y regresaron a sus hogares. Así, la República se quedó sin ejército prácticamente, quedando en manos de las milicias el poder militar. La división geográfica motivada por la sublevación se había consolidado, y tras ella, el poder político y militar de ambos bandos se lanzó a una sangrienta represión contra los supuestos enemigos que permanecían en sus respectivas zonas. De este modo, desde finales de julio, en ambas zonas, centenares de escuadrones administraban a su manera y de forma sumaria su propia justicia. Las venganzas políticas, vecinales y hasta familiares campeaban libremente creando una auténtica ola de terror. En el lado republicano fueron asesinados impunemente miles de sacerdotes y religiosos, políticos, intelectuales, militares, burgueses, labradores, por el solo hecho de considerar que sus convicciones merecían la muerte. En el lado sublevado ocurrió otro tanto. Autoridades republicanas, maestros, intelectuales, sindicalistas, afiliados a partidos o sindicatos, la lista sería interminable en ambos bandos. Las operaciones militares podían estar empantanadas, pero desde luego no así el odio y la represión. El 1 de noviembre de 1936, el ejército faccioso situó unos 20.000 hombres en los suburbios del oeste y sur de Madrid. A este ejército llegado del sur pronto se le unirían otras columnas formadas por voluntarios requetés y falangistas, a los que se le añadirían también banderas de la Legión. Frente a estos se situó una abigarrada mezcla de unos 25.000 milicianos, voluntarios de partidos y sindicatos, miembros leales de la Guardia Civil, carabineros y militares reincorporados al ejército. Una debacle organizativa que, sin embargo, y contra todo pronóstico, sería capaz de detener a los nacionales a las puertas de Madrid. Mariano, ¿qué más ocurrió en esas fechas? A 1 de noviembre de 1936, el gobierno de la República dio por perdida Madrid. En la tarde del 6 de noviembre abandonó la capital para asentar su sede en Valencia, dejando al general Miaja al frente de la defensa. Se constituyó una junta de defensa con la participación de todos los partidos que conformaban el gobierno y en la misma proporción. Después, Miaja convocó a los líderes de las principales milicias. Como resultado de esta reunión, el poder miliciano quedó prácticamente en manos del grupo más organizado, el constituido por las Juventudes Unificadas y el Partido Comunista. De este modo, los asesores soviéticos tomaron un papel relevante en la organización de la defensa. Miaja transmitió la consigna de resistir en todo el frente sin retroceder ni un solo paso. Nombró al teniente coronel Vicente Rojo jefe de su Estado Mayor, quizá uno de los mejores estrategas con los que contaba el ejército español. Rojo se encargó de organizar las milicias, concentró sus fuerzas en los puentes sobre el Manzanares. A todo ello, habría que añadir unos 10.000 voluntarios que se dedicaban a cavar fortificaciones y trincheras. Y contra todo pronóstico, esas fuerzas fueron capaces de contener el avance sobre Madrid. Higinio Carrión recuerda aquellas noches de registros y detenciones, de paseillos, de odio, violencia y muerte en las cunetas de las carreteras o en las tapias de los cementerios, y rememora de nuevo aquel horror y aquel asco que tantas veces sintiera. Sí, compañero, así es. Pero no por eso se justifica lo que hicimos. Yo me alisté en las milicias para aplastar a los fascistas que se habían sublevado. Pero quería hacerlo así, como lo hacemos ahora, luchando frente a frente contra ellos, no cazando infelices sacándolos de sus camas. Sí, se hizo lo que se hizo, ya no tiene remedio. Pero estuvo mal, y yo creo que eso es algo que tengo que pagar. Así que mejor aquí, en el frente,
luchando contra ellos, vendiendo cara a mi piel. Isidro Pedroche, tras su desesperada deserción y pase al bando fascista, descubre que caciques y falangistas han hecho lo mismo que las milicias hicieron, pero en el lado al que él se había pasado. Estaba allí, aclamado como un héroe victorioso, pero en realidad acorralado por las circunstancias. La sed de venganza que le transmitían sus familiares le ahogaban el alma. Fue por eso por lo que Antonio estalló. ¡Callaos! No sabéis lo que decís. Las cosas nunca son simples ni sencillas, ni el mundo se divide en dos, los buenos y los malos. A mí me salvaron la vida por 2 veces mis enemigos, y yo les he pagado dirigiendo el pelotón de ejecución que ha acabado con sus vidas. Así que decidme, ¿en qué bando estoy yo? ¿En el de los buenos o en el de los malos? Porque yo ya no lo sé. 27 de marzo de 1937. En la zona nacional se celebraba la fiesta del Jueves Santo. No así en Alcázar de Cervantes, nombre que adornaba a la población desde el acuerdo del Pleno de 5 de marzo, eliminando la connotación religiosa de San Juan, que había eliminado todo tipo de actos religiosos y de culto. Por tanto, la población se encontraba en sus casas realizando su vida cotidiana normal. Mariano, ¿qué ocurrió? El ruido de los aviones aproximándose fue lo primero que percibió la población. Luego, 2 cortes consecutivos de luz dieron la señal de alarma. El bombardeo comenzó a la medianoche. El silbido que producían los artefactos al caer aterrorizaban incluso más que las propias deflagraciones. Las ondas expansivas arrancaban balcones y ventanas que salían despedidos por doquier. Volaban fachadas y tejados, dejando a su paso un rastro de muerte y destrucción. El ataque aéreo, esta vez y a diferencia de los anteriores, no estuvo dirigido contra ningún objetivo estratégico. Fue planeado contra la población civil con el único objetivo de desmoralizarla por medio del pánico. Al amanecer del día siguiente, las calles presentaban un aspecto dantesco. Casas derrumbadas, postes y líneas eléctricas arrancadas y retorcidos, los equipos de salvamento volcados sobre los edificios afectados, y un total de 21 muertos y casi 50 heridos fue el resultado final. El 18 de julio del mismo año fue designado como día de fiesta nacional para el bando nacionalista, que además consignó la expresión de segundo año triunfal, para datar los acontecimientos a partir de ese mes. La República, por su parte, instauraba un nuevo modelo de ejército popular, cuyo comportamiento en el campo de batalla nadie conocía aún, aunque pronto lo iban a saber. En el pueblo de Brunete la artillería de los nacionales revienta casas, trincheras y defensores. No hay nada tan terrible y demoledor como un ataque artillero. Ningún sitio en el que protegerse de él. Si no te mata el explosivo, lo hace la metralla o la onda expansiva. Y es inútil que te refugies en lo más hondo de la trinchera, porque el aire te abrasa y asfixia. Ves volar escombros, hombres, miembros, tierra y sangre mezclados, y luego el ensordecedor sonido de las detonaciones, capaces de volver loco a cualquiera. Antonio Calderón se argurruca doblado sobre sus propias piernas, tapa sus oídos con sus manos y suda un miedo espantoso ante la perspectiva de morir, porque eso es lo que está a punto de ocurrirle, al igual que le está pasando a su hermano Isidro, apenas a una decena de kilómetros de allí, solo que ellos no lo saben. No saben que un par de días después ambos hermanos estarán disparándose el uno al otro en nombre de 2 Españas diferentes en las que ellos no tienen nada que hacer. Pero ahora son los regulares y legionarios de Barrón los que están llegando a las puertas de Brunete. La lucha en algunos puntos llega al cuerpo a cuerpo en el más sanguinario de los combates. El día 25 de julio de 1937, los nacionales tomaron Brunete. El frente volvió a quedar estabilizado
sin que el enorme esfuerzo realizado por el ejército de la República le hubiera dado otra cosa que muertos y heridos que se contaron en más de 30.000. Mariano, la realidad de la guerra en la mente de 9 de cada 10 soldados, tanto republicanos como nacionales, era luchar por no morir. El ideal del soldado era salvarse del infierno. En julio de 1938, en Amposta, los marroquíes inician el asalto. Los que han cruzado el Ebro entran en un estado de miedo tal que abandonan todas sus armas y corren para arrojarse de nuevo al río en busca de su salvación. Desde la orilla les cazan como a conejos. Los nacionales abren las presas de Tremp y Camarasa, y el agua eleva más de 2 metros el cauce, llevándose a su paso todo lo que pilla por delante. En el Ebro, la República se jugó su última baza para intentar ganar la guerra, o al menos para equilibrarla. Si fracasaban, el camino hacia la ocupación de Cataluña quedaría expedito para las fuerzas nacionalistas. Así que se jugaron el todo por el todo. Tras abrir los franquistas las presas, la riada provocada se llevó por delante todo lo que pilló a su paso: puentes, pontones, vados, embarcaderos. Las tropas republicanas quedaron varadas en la orilla sufriendo constantes ataques aéreos y artilleros. Miles de heridos eran evacuados diariamente y la moral comenzó a caer. Las deserciones para pasarse al enemigo crecieron de forma imparable. En realidad, los soldados republicanos habían interiorizado ya que la guerra estaba perdida y que lo único que les importaba ya era sobrevivir. Durante la posguerra, las causas sumarísimas supusieron miles de sentencias a muerte y se utilizó como principal mecanismo para reprimir al enemigo vencido. En tu libro detallas algunas causas de nuestra provincia de Ciudad Real, entre ellas las personas que habían sucedido en el gobierno civil con carácter de gobernadores. Tras finalizar la guerra civil, el nuevo Estado que se consolidó no pretendió en ningún momento practicar una política de perdón ni reconciliación. Todo lo contrario. Lo que se inició desde el primer momento fue una acción planificada de eliminación sistemática de todos aquellos elementos que los nuevos gobernantes consideraron que no tenían cabida en el nuevo Estado. Los juicios sumarísimos fueron uno de los instrumentos, aunque no el único, que el Estado utilizó para eliminar a sus enemigos bajo una pátina de legalidad jurídica. Bajo la acusación de auxilio a la rebelión, aquellos que se habían levantado contra el Estado y el gobierno legítimo por la fuerza de las armas, ahora acusaban y sentenciaban a los que lo habían defendido. Era inconcebible, pero aquello fue lo que ocurrió. En España, tras la guerra, no llegó la paz. Llegó la victoria del bando ganador. Y hasta aquí una nueva entrega de Cuéntame una historia, narrada en el libro Odio en las venas de Mariano Velasco. Una historia que refleja parte de lo que ocurrió en nuestro país en la Guerra Civil, con protagonistas de La Mancha, en pueblos de La Mancha, y con resultados nefastos para todos. Y como siempre, agradecemos la colaboración de Antonio Blasco. Cuéntame una historia.